Hoy vengo con chismes turcos deluxe, gente, así que prepárense. Desde pelucas que toman 2 horas en pegarse, hasta vestidos rosas que causaron un drama más que el final de Yalik Shekini. Agárrate porque vienen demandas, alfombras rojas, peleas por alquiler y sí, el final también de una serie inesperado. Bueno, ni tan inesperado, se sabía ya. Pero vamos a comenzar. Arranquemos con nuestro querido Barış Arduç, nuestro galán de amor en renta que esta vez no está lidiando con el amor, sino con algo más turbio, la renta. Y ustedes dirán, ¿qué? Vaya dato perturbador. Sí. Resulta que su inquilino de Beşiktaş pensó que era buena idea pagar el alquiler a su manera, o traducción, 3 meses pagando menos que lo acordado. Ay, Barış, eso te pasó por no incluir wifi incluido. No es broma. Pero claro, Barış no se quedó de brazos cruzados y fue directamente al juzgado y dijo, y no, suficiente. Hasta inició un proceso de ejecución legal, pero uno dice, ¿y de cuántos serán los daños? De nada más y nada menos que 50,000 liras turcas. Y ahora viene la novela real. El inquilino se opuso y Barış le dijo al juez, quiero que se borre esa ejecución. Sí que sí. Eso no me lo esperaba. El caso va a juicio. En resumen, Kirali Ash terminó, Darasik Dushmani acaba de comenzar. Y bueno, una suscriptora me estaba preguntando que quién iba a ser la protagonista de la nueva serie turca de Halef, de Akin Akinosu. Sí, porque yo estaba hablando de que se unen muchísimos personajes al elenco de esta serie. Ajá, pero ¿y la protagonista de esta serie? La protagonista ya se reveló y va a ser Serra Arturk. No se lo pronuncié bien el nombre, perdónenme, es que yo no sé turco, tienen que comprenderme. Ella dará vida al personaje de Rehan, algo así. La protagonista. Ve acá, ese nombre se parece como a la de la serie Jai. ¿Verdad? Rehan. ¿No era así que se llamaba? Pero, ¿y qué es lo que pasa? Aquí en Akinosu como que le persiguen los nombres y las chicas similares, porque la otra tenía también el pelo ondulado y esta también lo tiene así. Yo como que presiento, como que quieren parecerse a Jai. ¿Qué ustedes piensan? Pero ¿de qué va a tratar esta serie? Yo lo he dicho en otros videos, pero les refresco la memoria. Una guerra de poder dentro de la familia Karsley. O sea, ya ustedes saben, Game of Thrones, Juegos de Trono versión kebab. Ay, no es broma. Bien pensado, Woody. Yo solo espero que haya menos muerte por capítulo y más drama, porque ustedes saben cómo son los turcos. Pero vamos por otro lado, y es que la serie Vidansis, que ya llevo tiempo hablándole de esta serie también en el canal, ustedes saben que yo les había mencionado que aquí en esta serie iba a haber un triángulo amoroso de la protagonista, el protagonista y otra chica más que iba a estar enamorada del protagonista. ¿Ustedes entendían ese trabalengua? Yo espero que sí. El punto es que ya sabemos quién es la protagonista, quién es el protagonista, pero no sabíamos cuál era la que iba a ser el martercio ahí. Ya saben, ya se reveló quién será esa chica que va a estar enamorada del protagonista y le va a hacer la vida imposible a la protagonista para quedarse con el protagonista. ¿Entendieron? Eso también. Yo espero. Feyza Sevil, creo que así, si no, pondré el nombre correcto aquí en la pantalla, porque ustedes saben que a veces esos nombres me confunden un poquito. Pero sí, aquí le estará apareciendo la foto de la chica que le dará vida a ese personaje. Nilüfer, la hija del jefe millonario, que claro, se mete en el triángulo amoroso más caótico entre Denise, el protagonista, Nilüfer, la hija del jefe, y Vidan, la protagonista, y se van a liar en tremendo líos. Y bueno, ahora vamos con una confesión que nadie esperaba, pero creo que todos sabíamos, y es que Kenan Beran, el de Cry Carvedesh, el mismísimo Halier Genç, usa peluca para filmar esta serie. Y no es broma. Bueno, todos saben que no es broma. Él mismo lo dijo, pero confesó algo que dejó a todos boquiabierta. Kenan necesita 2 horas cada día para ponerse esa peluca. 1 hora y media para ponerla y media para quitarla. ¿Qué? Sí. Yo no tardo eso para ver ni 3 episodios. Bueno, sí, no vamos a ser hipócritas. Ustedes saben que las series turcas duran una eternidad cada capítulo, por eso me encanta. Pero eso sí, señores, el resultado lo vale. Se ve elegante, que uno se olvida de que está empelucado, aunque ojo, su esposa, Corel, dijo que al principio ella misma tenía prejuicios con esa peluca,
Pero nunca subestimes el poder de un peluquín bien puesto, ¿ok? Porque la serie ha sido todo un éxito y continúa incluso renovándose para una segunda temporada. Así que no hay que cuestionar esos métodos. Vamos ahora con nuestra queridísima Handel Shell, que estaba brillando en Cannes, mi amor. Handel Shell, que apareció en Cannes como embajadora de esta marca italiana, Pomellato. Perdónenme si no lo estoy pronunciando bien. Sorry. I'm not Italian. Con un vestido rosa de gaviantista Balí, parecía salida de un cuento de hadas, pero ustedes saben que internet no perdona a nadie, señores. Hubo quienes dijeron que parecía una Barbie de lujo, y yo estoy de acuerdo con ellos, y otros que parecían una servilleta de bautizo. Es que lo entendió. La gente está mal, pero seamos justos. En un festival donde está prohibido mostrar carne, porque ustedes saben que serán las reglas de este festival este año, que no se podía mostrar mucho, Handel se las arregló para llamar la atención sin romper las reglas. Y se veía para mí espectacular, pero déjenme saber qué opinan ustedes. Incluso se veía mejor que Virgia Calai. Sí, que de ella hablamos ayer en el video anterior. Y sí, superó mis expectativas. Y eso, mi amor, es talento. Y hablando de Cannes, quien nos sorprendió fue Danla Sommes. Mientras todos pensaban que solo iban 3 turcas, Danla apareció como productora y no solo eso, su look, el más aplaudido de todos. Con un vestido sencillo pero poderoso, gafas de sol que gritaban "yo pago mi entrada", ¿ok? Y presencia de una reina otomana moderna, Danla desfiló en la alfombra de la película Die My Love, dirigida por Line Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence. ¿Y qué creen? Ella está detrás de Scat, su primera película como productora, una queen, mi amor. Y terminamos con una noticia que sorprendió a pocos, pero igual dolió para algunos, para mí no. Siyab Kal finalizó, sí, esa serie que arrancó con fuerza. Y bueno, señores, la serie va a finalizar en el capítulo 34. Se decía que era en el capítulo 26, pero ahora va a finalizar en el capítulo 34, ya se anunció. Y uno de los protagonistas ya dejó la serie, incluso filmó ya su escena final, que es Nu, el que interpreta el personaje de Nu. Y yo les voy a ser honesta, esta serie yo la dejé de ver como en el capítulo 25. ¿Por qué razón? Por el mismísimo Nu. Yo le cogí una mala voluntad, señores, a ese personaje. Yo lo detestaba. Yo decía, Dios mío, díganme que los turcos no son así. Ese chico, ese personaje, porque no estoy hablando del actor, sabemos que es el personaje, porque ni siquiera el personaje lo crea él, son los guionistas. Así que no hay que tomarse nada personal con el actor. Ese personaje era tan déspota, narcisista, troglodita, o sea, yo lo detestaba y yo dije, solo por ese personaje no voy a ver esta serie, porque como él era protagonista tenía mucha participación y salía mucho en esta serie y solo por él la dejé de ver. Pero déjenme saber qué opinan ustedes. Así que si esta serie le dan final, a mí me da igual, yo la dejé de ver hace mucho, pero muy mal para los que sí les gusta esta serie y están enviciados. Pero ustedes no están solo en esto, no se preocupen, porque yo también estoy sufriendo. Mi serie Sahib Sisler, que fue la más baja en rating y posiblemente va a ser cancelada. Posible no, eso es 100% seguro. Si no sube el rating, eso es 100% seguro. Hasta aquí el chismómetro. El chismómetro turco de este día. Pelucas, demanda, amores imposibles, mucho glamour. ¿Amores imposibles? ¿Y cuál es el amor imposible? Yo no hablé de amores imposibles. Bueno, mucho glamour en Cannes. Pero ¿tú qué piensas del vestido de Hande? ¿Barish hizo bien en demandar al inquilino? ¿Verás la serie Aleph? Cuéntame ahí en los comentarios. Y no olvides suscribirte si amas el drama turco tanto como yo. Una buena novela turca con mirada intensa y música de fondo. Lo mejor que existe, ¿verdad? Nos vemos en otro próximo video. Síganme en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y bye bye. Hasta la próxima. Los quiero.